Muchas gracias por vuestra presencia, por estar aquí en una tarde más, una nueva edición de la colaboración del Festival Bell Latinas con la universidad en el marco de nuestros International Days. Y nada, hoy tenemos el inmenso placer y el gran honor de recibir a Mónica Ojeda en torno a su novela Mandíbula, que sé que habéis leído con atención y mucho esmero. Antes de empezar, empezaré presentando a Mónica, diré unas pocas palabras sobre Mandíbula, prometo extenderme menos que el año pasado y luego os daré la palabra porque sé que estáis impacientes. Pero antes querría agradecer al Servicio de las Relaciones Internacionales y a ESMA en particular su ayuda para organizar este evento. Y quería también agradecer a mi querida colega Silvi, que está allí escondida, su colaboración, y siempre es un placer, Silvi, trabajar contigo y que celebremos estos momentos juntos. Recibimos pues a Mónica Ojeda, que es, a pesar de su juventud, ya la veis, una novelista muy consolidada. Mónica nació en Ecuador hace no tanto, en 1988, en Guayaquil, creció allí, estudió allí y luego se trasladó a España, donde cursó un máster en creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y luego, no sé si inmediatamente después, un poco después, se instaló en España, donde reside actualmente. A pesar de su juventud, como decíais, ya una novelista muy reconocida, no solo una novelista, una escritora muy reconocida y muy aplaudida. Lo primero, quizás lo más relevante, no lo sé, pero un elemento especialmente relevante es que la lista Bogotá 39 la incluyó entre los mejores escritores latinoamericanos de ficción menores de 40 años. Es una lista muy prestigiosa, que se publica cada año y que nombra los nominados, ¿no?, como a los Oscar, los 39 mejores, y figurar en una de estas listas, obviamente, es especialmente relevante. Pero no solo es esta lista, sino que cada una de sus novelas, cada uno de sus libros ha sido casi sistemáticamente premiado. Es autora de 3 novelas. La Desfiguración Silva fue la primera premiada con el premio Alba Narrativa. En 2012 publicó Nefando, que también recibió una mención de honor en el premio de novela corta Miguel Donoso. En 2018 publicó el libro que hoy nos interesa especialmente, Mandíbula, que es quizás su novela más ambiciosa por extensión. Que también quedó finalista del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Yo no sabe que entre el finalista y el ganador uno a veces no sabe dónde está la diferencia, así que es una novela, como digo, también muy reconocida por este premio en particular y por el público, desde luego. Pero es también autora de poesía, y esto me interesa mucho, Mónica. Me gustaría que nos dijeras quizás algo sobre esto. Y publicó en 2015 un primer poemario, El ciclo de las piedras, que también fue premiado con el Premio Nacional Desembarco de Poesía Emergente. En 2019, Historia de la leche, y mucho más recientemente una compilación, un recueil de cuentos, una colección de cuentos, Las voladoras, publicado en 2020, y también Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero. O sea que ya veis que es una chica que todo lo que escribe se convierte en oro, le caen premios por doquier y, como digo, una obra, por tanto, muy reconocida. Una diversidad de géneros. Y veníamos comentando justamente que, aunque la ubique la crítica de manera bastante espontánea dentro del nuevo gótico latinoamericano, con Mariana Enríquez, a la que también conocéis, de la que también habéis oído hablar, Mónica no se acaba de reconocer exactamente, puesto que considera que su obra abarca, o sea, tiene una ambición que va más allá de el gótico o la novela de terror. Mandíbula, bueno, la habéis leído, simplemente
guardar un poco las formas, diré rápidamente, recordaré que narra la historia de un secuestro, el secuestro de Fernanda por su profesora Clara, pero que esta breve intriga, que es terriblemente intensa, narrada efectivamente con unos efectos de intensidad y de suspense especialmente conseguidos, esta breve intriga sufre, o es sometida, no sufre, es sometida a un efecto de amplificatio, ¿no? Con la intersección de una serie de capítulos que nos permiten, y esto también querría que lo comentáramos quizás, Mónica, a partir de diferentes puntos de vista, entender el capítulo final, el desenlace, que es realmente el clímax de toda la narración. Es sobre todo una novela, sin duda os ha llamado la atención, mayoritariamente femenina, donde la violencia es ejercida por las mujeres y contra las mujeres. Es un mundo terriblemente violento, impitoyable, lo diríamos en francés, y casi exclusivamente femenino. Quizás antes de, he prometido que os pasaba la palabra rápidamente y voy a hacerlo, simplemente dos preguntas a Mónica, que me quedé ayer con ganas. Se nos hizo corto. Justamente esta relación con la poesía, de la que decías que te ha costado un poco más acercarte a ella, porque la poesía, con respecto a la novela, ¿qué buscas en ella? ¿Te ves evolucionar más hacia la poesía? ¿Son dos géneros que ves al contrario como que se alimentan? En fin, ¿por qué la poesía y qué relación? Y mi segunda pregunta, ya te dejo la palabra, es justamente sobre la construcción de tu novela. ¿Por qué esta construcción caleidoscópica casi? Muy construida, porque si no me equivoco el orden es siempre el mismo de los capítulos, primero el secuestro, luego creo que es la narración, un narrador que no se sabe quién es, de hecho, narra la historia de Fernanda con sus amigas, luego creo que es Clara, bueno, igual me equivoco, pero y luego Fernanda con su psiquiatra, en fin, creo que está muy construido y a la vez da la impresión de una gran variedad, esto muy caleidoscópico. ¿Por qué esta construcción para esta historia? Bueno, muchas gracias a todos los que están acá y a los que le han dedicado tiempo de lectura a la novela. Muchas gracias. Gracias, Marina. Y al festival por haberme invitado. Estoy un poco nerviosa, así que me pongo lenta al responder es por los nervios, pero me iré aflojando. Le decía a Marina que tengo un botón rojo acá al lado, ustedes no lo ven, pero es verdad, lo he visto. Lo puedo aplastar y supongo que pasará algo, podré escapar con este botón rojo. No, bueno, sí, con respecto a la primera pregunta, poesía. A ver, yo creo que si llegué tarde, no tan tarde, pero quizás si empecé a escribir poesía después, primero empecé a escribir narrativa, después poesía, es porque para mí la poesía es como un rezo, es algo sagrado. O sea, lo encuentro muy ligado a los conjuros incluso y a la música, por supuesto, porque poesía y música son lo mismo y por eso actúan como un conjuro. Hay algo casi místico, y con esto quiero decir misterioso, más que religioso, en la escritura poética, y a eso me refería con el rezo. Y claro, yo tengo una especie de teoría sobre el conjuro y la literatura que la he ido desarrollando poco a poco, pero digamos que en mis primeros años de escritora eso estaba muy en un lugar de intuición. Y por eso me daba miedo la escritura poética, directamente me daba miedo. Yo soy sobre todo lectora de poesía, como te comentaba, y la considero como una expresión de la escritura muy poderosa, y sentía que no tenía la capacidad de hacerlo y me sentía más cómoda escribiendo narrativa al principio. Sin embargo, muy pronto me di cuenta de que cuando escribía narrativa, en realidad lo hacía con una pulsión poética. Y al principio, en mis primeros años, cuando iba a talleres literarios, sí que tuve a veces como enfrentamientos estéticos con compañeros talleristas, porque ellos consideraban que una prosa tenía que ser lo que ellos llamaban limpia. Y esa limpieza en la prosa significaba que contara y que no tuviera desvíos del lenguaje, ¿no?
y yo no estaba de acuerdo, ¿no? Además, mi tradición lectora, mis narradores favoritos, salvo excepciones, mis narradores favoritos son autores que justamente están siempre buscando la experiencia poética en la escritura narrativa. Como dos cosas que realmente no se pueden desatar, que están juntas, están mezcladas. Y entonces pronto me di cuenta, mientras escribía narrativa, que en realidad esa separación entre poesía y narrativa es meramente categórica y le interesa, yo creo que más a los estudiosos de literatura que a los propios escritores, ¿no? Hay una autora argentina que me gusta mucho, se llama María Negroni, y ella dice que a la escritura no le importan los géneros. Creo absolutamente en eso. Creo que cuando estás escribiendo, realmente da la casualidad de que terminas escribiendo algo que puede entrar en un género o no, pero no es el principal móvil de la propia escritura, ¿no? Que se transforma, que es elástica, en donde de repente entran miradas muy, muy diversas, ¿no? Del propio acto escritural. Entonces, claro, dicho esto, cuando estaba escribiendo Mandíbula y esa estructura, de lo que me preguntabas, la estructura de la novela, y esto ligándolo con el tema de la poesía, yo sí que veo la escritura como un ejercicio de composición musical, incluso, es decir, con las tensiones, con los silencios que hay en una partitura musical, con los saltos y el manejo de la tensión, lo pienso también casi que musicalmente. Y no me gusta contarla hasta ahora. No he escrito una novela, quizás lo haga en un futuro como desafío personal, pero no he escrito nunca una novela en donde las cosas se cuenten de manera lineal. Como por alguna razón no me siento llamada a ello, me gustan mucho las elipsis, esos silencios me parecen importantes en una narrativa y hago grandes elipsis. Y luego me interesa la capacidad de poder saltar del presente al pasado de una forma bastante libre. Entonces, bueno, algo que sí que hice fue escribirlo en el exacto orden en el que está, saltando de una cosa a otra, pero es verdad que al final hice una especie de Tetris en el suelo con los capítulos e ir moviéndolos de un sitio a otro, como no, quiero que este capítulo esté aquí y este otro acá. Era algo que la novela me permitía hacer porque no la había escrito linealmente. Y al no escribirla linealmente, al final yo podía reorganizar los capítulos generando esta mirada y esta tensión narrativa, tal y como yo la quería desarrollar, ¿no? Tenía mucha libertad allí. Entonces un poco fue así, ¿no? Pensando la escritura también como un ejercicio de pensamiento y claro, una historia contada de esa manera te permite pensar mucho sobre cómo organizas un relato, cómo organizas una historia, cuando lo que importa no es la historia, sino la experiencia emocional de una historia, es decir, la experiencia poética, al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Mónica, empezamos bien. Chicos, os cedo la palabra. Venga. Animaos. El primero es siempre el más tímido y luego va todo rodado. ¿Tenemos que designar un culpable, Sylvie? ¿Designamos a alguien? Bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias. Adelante. Claro, la primera novela que yo escribí no fue Mandíbula, ¿no? Esa primera se pudo publicar gracias a un premio, ¿no? Y sí, un premio me ayudó a publicarlo, ¿no? Sí fue difícil, no tanto, creo, como a otros compañeros. Creo
creo que tuve bastante suerte, ¿no? Yo vengo de un país que es Ecuador, es un país en donde que es invisible literariamente hablando, bueno, o lo ha sido durante mucho tiempo. Recientemente se está empezando a leer a autoras y autores ecuatorianos fuera, pero hasta hace poco no se los conocía mucho. Entonces, cuando yo empecé a escribir, no tenía ninguna expectativa. O sea, mi expectativa era que saliera la novela en Ecuador, y en Ecuador hay muy pocos lectores. De verdad, las novelas salen y hacen una tirada de 300 ejemplares y nunca sale una segunda edición. Entonces yo esperaba eso. Y entonces mis expectativas eran bajas desde el principio, pero siempre he tenido una pasión muy grande por la escritura. Entonces eso no era lo que me movía a escribir. Todo lo que ha pasado después, poder estar acá, que me hayan traducido, que los libros se hayan ido publicando en otros países, como no era algo que yo esperaba, porque venía de un contexto en donde esto no le había pasado nunca a mis compañeros escritores ecuatorianos, todo ha sido maravilloso porque no me esperaba esto, ¿no? No tenía unas expectativas acá que fueron bajando, sino todo lo contrario. Empezaron aquí y fueron subiendo con cosas que llegaron que yo no pensé que iba a poder vivir. Entonces, sí, o sea, fue difícil al principio, pero no tanto como sé y soy consciente de que le ha pasado a otros compañeros míos de Ecuador. Y ahora mismo el panorama está cambiando. Hay muchas autoras ecuatorianas, sobre todo autoras que están siendo publicadas en España, que es importante porque a partir de ahí, lamentablemente, todavía sigue siendo muy centralista el mercado hispanohablante. Si no publicas en España, no se te mueve a otros sitios. Esa es una mirada muy centralista todavía que se produce en el mercado hispanohablante y que se está tratando de cambiar, pero es difícil, hay problemas de distribución muy grandes. Adelante. Bueno, Guayaquil, que es mi ciudad natal, es una ciudad increíblemente violenta. En este año, por ejemplo, los femicidios han ascendido a 230 mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2022. Todas, en su mayoría, asesinadas por familiares. Hace unas semanas, a María Belén Bernal, una mujer abogada, la mataron dentro de una oficina de policía. La golpearon durante 20 minutos y hubo testigos y nadie la salvó. Ecuador es un país en donde, por ejemplo, el aborto está penado. Es muy difícil la situación de las mujeres en Ecuador, de todos los seres humanos en general, pero las mujeres la tienen definitivamente peor. Es un país muy violento. Es una de las razones por las cuales me mudé a vivir a Madrid, porque realmente a veces me preguntan, por ejemplo, por qué escribo tanto sobre el miedo y la violencia o lo sórdido en general, ¿no? Y yo creo que es porque es la emoción primordial en mi vida. Antes que cualquier otra cosa, a mí lo primero que he experimentado es el miedo, o sea, desde niña. El miedo a pisar la calle, el miedo a que me pasen cosas horribles, ¿no? Entonces, claro, cuando migras, la violencia igual te persigue porque deja una marca indeleble en ti. Yo creo que escribo sobre esto porque es la única manera y el único espacio en el que lo puedo pensar sin sentir que el miedo me anula como persona, ¿no? Ahí me siento realmente libre para pensar la violencia y pensar el miedo y lo que el miedo me hace a mí psicológicamente. Y en otros espacios, en cambio, lo considero paralizante, pero no en la escritura. En la escritura, de repente, las cosas que te paralizan se vuelven un motor de algo más. Entonces, yo creo que en general toda mi literatura trabaja con la violencia, sobre todo aquella que ocurre en los espacios de intimidad, de lo íntimo. No solamente porque viene de mi realidad más cercana, sino porque
creo que de verdad es lo que a mí más pavor me da. Y eso que, como te digo, vengo de una ciudad en donde, por ejemplo, hay niños que son sicarios, niños que son entrenados para matar en este mismo momento, porque es un país que es un narcoestado en este momento, Ecuador. Y sin embargo no escribo tanto sobre las violencias de afuera, sino las que ocurren dentro de una casa, porque es mi miedo mayúsculo, es el miedo que más me da, ¿no? La posibilidad de que la violencia irrumpa en los lugares en donde deberías estar resguardado. Y esa es la realidad. Y eso ocurre no solo en Ecuador, ocurre aquí y en todas partes, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Me interesa mucho literariamente esa relación entre el amor y la violencia, que pareciera discursivamente siempre estamos diciendo que el amor va por un lado y la violencia va por el otro, pero no estoy de acuerdo. Eso es el ideal, es lo que nos gustaría que fuera. Nos gustaría tener un mundo de los afectos en donde la violencia no estuviera, y luchamos todos los días para que eso no ocurra, pero luchamos para que eso no ocurra porque ocurre. Es decir, estamos trabajando para no ser violentos con quienes amamos, y quienes nos aman tratan de no ser violentos con nosotros, porque eso es lo que instintivamente les sale en realidad, ¿no? Entonces sí que hay una violencia en el amor, es intrínseca en las relaciones, somos violentos, no estamos libres de violencia. Y eso es algo que me da mucho miedo, ¿no? Me da miedo mi propia violencia también, no solo la violencia de los demás. De hecho, sobre todo, me da miedo especialmente la mía. Cuando escribo, la puedo pensar desde un lugar aparentemente seguro, donde no corro riesgos, ¿no? Perdón, voy a pasaros la palabra, pero para continuar con este tema, comentabas ayer justamente que Mandíbula muestra una sociedad muy matriarcal, solo de mujeres, en la que los hombres están ausentes, son los grandes culpables, y de hecho si las mujeres son tan violentas es porque son víctimas de la violencia de los hombres que están en un arrière-plan, ¿no? en un segundo plano. ¿Dirías, Mónica, que tu literatura y en particular Mandíbula es literatura comprometida en ese aspecto? Yo no... De denuncia, que ya sé que suena mal, pero que hay, a pesar de todo, cierto compromiso político, voluntad de denunciar algo. Yo creo, claro, esto es un tema que a mí me parece fascinante porque me parece complejo. Yo creo, sin duda alguna, que no existe tal cosa como la literatura o la escritura apolítica. Toda escritura es política, porque viene de una mirada y viene de un cuerpo situado en un mundo, de unas determinadas experiencias. No existe la literatura apolítica, no existe la escritura apolítica. Sin embargo, dicho esto, sí que creo que me cuesta hablar de la escritura como una escritura comprometida o una escritura de denuncia, sobre todo, eso es lo que más me cuesta, porque allí le estaría dando a la escritura una intención, la intención de que me sea útil para otra cosa que es ajena a la propia escritura. Estaría diciendo, si digo que escribo para denunciar, estaría diciendo que mi escritura es un medio para otra cosa por fuera de sí misma. Y realmente cuando escribo, yo creo que, por supuesto, que hay una mirada sobre el mundo y hay unas marcas corporales, psicológicas, hay un pensamiento y todo eso es político, pero no es la intención. Eso más bien termina siendo una consecuencia. La consecuencia de escribir y de pensar es que te lleva a derivas políticas, de compromiso con el cuerpo, con el daño, con la violencia, pero no es el fin. Cuando estoy escribiendo no estoy pensando voy a escribir para denunciar. No lo hago nunca. Pienso voy a escribir para pensar en algo, voy a escribir para pensar la violencia, y a veces eso me puede llevar a lugares que no son tan claros o tan prístinos, ¿no? Por ejemplo, con Mandíbula sí que ha habido ocasiones en las que me dicen, bueno, pero es que pones a las mujeres como que son violentas entre ellas, ¿qué pasa con la sororidad, que también existe, tal? Y digo, bueno, es que no estoy diciendo que no exista la amistad entre mujeres buena y sana, solamente que yo no he escrito una novela sobre eso, ¿no? He decidido escribir sobre otro tipo de relaciones que también existen, ¿no?
Entonces, claro, en Mandíbula es un mundo femenino porque es un colegio religioso del Opus Dei, además únicamente el colegio donde están las chicas es un colegio solamente para mujeres, entonces sobre todo es el mundo femenino, en donde no le quise dar mucho espacio a las figuras de los hombres, porque son casi como fantasmáticos, te lo contaba ayer, ¿no? Están, pero están en otro orden de cosas, no siendo parte del mundo de lo femenino, porque son mundos separados allí, ¿no? Entonces, claro, están, pero no están. Y sin duda alguna, esa violencia que se desata entre ellas tiene dos vertientes. La primera, la pasional, el hecho de que tienen relaciones pasionales entre ellas, y toda relación pasional tiende a terminar o tiende a poder llegar a lugares violentos y agresivos. Y luego tiene la otra vertiente de ellas mismas están en un lugar tan restrictivo que tienen que buscar la manera de escapar. Es como una olla de presión que si la tienes mucho tiempo allí en el fuego va a estallar si no la terminas abriendo, ¿no? Gracias. Adelante. No sé si funcionó. ¿Por qué eligió el título Mandíbula? ¿Tiene como una progresión para usted desde el principio de la idea de tu novela hasta el momento en la cual tienes el título y todo? Sí. Bueno, tengo que decir que yo nunca elijo los títulos antes de escribir la novela. Es decir, cuando empecé a escribir la novela yo no sabía que se iba a llamar Mandíbula y de hecho mientras escribía la novela iba pensando a ver si encontraba el título a lo largo de la escritura. Fue después que puse el epígrafe de Lacan antes de la novela. Fue después, en un estado ya avanzado de la novela, cuando entendí. Mientras escribía, entendí que era una novela que iba sobre la voracidad de las pasiones y sobre ese doble filo que tienen las pasiones, ¿no? Por un lado la ternura, por otro lado la violencia, ¿no? Y me pareció, recordé claramente la cita de Lacan que dice que las madres son como la mandíbula de un cocodrilo, ¿no? Y recordé. Bueno, además tengo que decir, esto es algo biográfico, pero de todas maneras es interesante contarlo, ¿no? Guayaquil es una ciudad llena de manglares que cuando llueve y hay lluvias tropicales muy grandes, el agua sube y entran los cocodrilos a la ciudad. Entonces, para mí es un animal simbólico, el cocodrilo muy potente, por eso de hecho aparece en una parte de la novela. Yo recuerdo, además de pequeña, haber visto en la calle, mientras yo estaba jugando, un cocodrilo gigantesco atravesar la calle y yo pensar que era un dinosaurio. Y tenía una garza en el lomo además, o sea, una visión poética maravillosa. Y desde entonces estoy enamorada de los cocodrilos, o sea, para mí es una obsesión, me encantan. Y eso, entran en la ciudad, que a mí me parece también eso muy poético, el hecho de que es una ciudad que quiere ser ciudad, pero en realidad llueve tropicalmente, se inunda, entran las boas, las serpientes, los cocodrilos, y te terminan recordando que esto de aquí es salvaje, que esto hay algo aquí como indomesticable, que siempre la naturaleza de repente toma de vuelta. Y entonces recordé la cita de Lacan y recordé cómo los cocodrilos efectivamente, cuando tienen a sus crías para protegerlas de los depredadores, las guardan dentro de su mandíbula, lo cual me parece también conmovedor, porque la mandíbula de un cocodrilo es una de las mordidas más potentes del reino animal. Creo que la que más, incluso más que la del tiburón blanco. Y es una mordida. Es una máquina para triturar eso. Y que guardes a tus crías en una máquina asesina para protegerlas, me parece una cosa como peligrosa, ¿no? Pero también muy poética. Y entonces, claro, eso era justo lo que quería decir Lacan, ¿no? Las madres a veces te quieren proteger con su máquina para triturar y a veces te trituran de por medio, ¿no? No se dan cuenta y terminan tragándote, terminan devorándote. No hay una voracidad en el amor y en las pasiones, esa voracidad que te hace querer de repente comerte a las personas que amas, ¿no? Tragártelas, ¿no? Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Y de repente todo empezó a hacer como un sentido en mi cabeza y
Y además, claro, si se leyeron la novela, también hay un momento muy claro que tiene que ver con la relación entre estas dos protagonistas, estas chicas, que tienen una relación sexual muy intensa en donde las mordidas juegan como un papel muy, muy fuerte. Entonces, de repente vi como varias líneas de significado en donde la mandíbula tenía una importancia. Y fue muy claro que tenía que ser ese el título. Pero lo descubrí mientras escribía. Sí que tengo que decir que, por ejemplo, cuando hablábamos de la estructura y decíamos es una estructura muy pensada, muy armada, lo es, sí, pero tengo que decir que cuando escribo yo normalmente no sé qué estoy haciendo hasta que voy por la mitad del libro. Y entonces ahí regreso, agrego capítulos, hago que las cosas que no tenían sentido tengan. Pero no soy una autora que tenga la idea súper clara de lo que escribe cuando empieza a escribir. Tengo intuiciones, pero me gusta ir explorando sobre el camino, viendo por dónde me pueden llevar las cosas y sobre todo con esa búsqueda de la experiencia poética que es muy importante para mí. Entonces, en este caso, esa experiencia poética fue la mandíbula. Pero para llegar a ella tuve que pasar por un largo trecho de escritura y entender, aquí tengo lo que yo quería trabajar, la voracidad del amor puesta en una mandíbula, ¿no? Fue algo que descubrí después. Y hablabas de experiencia poética, Mónica, El Blanco. Sí, hay un autor que me gusta mucho, se llama Didi Uberman. Es un filósofo del arte, un pensador que tiene bastantes libros en donde lo que hace sobre todo es hablar sobre obras de arte, pero me parece fascinante, su escritura es muy poética también y muy, muy sugestiva. Tiene un libro que se llama Blancas Inquietudes. Y antes de escribir la novela, o creo que estaba empezando a escribir Mandíbula, estaba leyendo Blancas Inquietudes. Y hay un momento en donde está hablando de la obra de un artista afgano, creo recordar, en donde en la obra se utiliza leche. Y es como un tazón de leche en donde de repente cae como una gota de sangre. Y habla mucho de lo perturbador que resulta ver cómo el blanco se mancha, ¿no? Y empieza a generar como un pensamiento Didi Uberman en ese libro en torno a la ambivalencia de lo blanco, sobre cómo pues, en Occidente tiene una serie de implicaciones, pureza, limpieza, lo prístino, etcétera, etcétera, pero luego también genera una inquietud porque casi que anticipa la mancha, ¿no? Lo blanco anticipa la mancha, nada puede estar muy blanco durante mucho tiempo, ¿no? Por eso cuando utilizamos ropa blanca estamos nerviosos, ¿no? Es como, ¿en qué momento me voy a manchar? Sé qué va a pasar, ¿no? Y luego recordé este capítulo de Moby Dick, ¿no? Este maravilloso capítulo que se llama La blancura de la ballena, en donde Melville hace un ensayo dentro de la novela, en donde reflexiona sobre lo que realmente aterra de la ballena no es la enormidad de la misma, sino la blancura, su blancura, el color blanco. Y luego eso me llevó a otras lecturas, ¿no? Como Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, que se producen en la Antártida, en donde se produce el horror también vinculado al color blanco del paisaje, y a las montañas de la locura de Lovecraft, que también ocurren en la Antártida. Y también ocurre la cuestión de lo blanco. Y luego sí, pensé en muchísimos más ejemplos de la literatura de terror en donde el blanco no tenía que ver con lo que normalmente lo relacionamos, con el bien y con lo prístino y lo puro, sino más bien con la muerte, ¿no? Con aquello que no tiene color, es aquello que está muerto, aquello que anticipa la mancha, anticipa el peligro. Y entonces eso de allí me pareció muy sugestivo, y luego recordé que la novela que estaba escribiendo iba sobre adolescentes y sobre cómo los adultos se ponen tan nerviosos cuando sus hijos entran a la adolescencia porque sienten que están en una edad en la que el árbol podría torcerse, ¿no?
Y esto tiene que ver con la sexualidad, evidentemente, ¿no? O sea, entra el sexo con mucha fuerza y pareciera para los adultos que al entrar el sexo y entrar el deseo hay algo aquí, hay un peligro, hay algo oscuro que de repente va a salir en mi niño que antes era blanquísimo y puro y prístino, ¿no? Y la adolescencia es inquietante por eso, porque es como una especie de anticipación de la mancha, ¿no? Y la gente está inquieta, los adultos están inquietos cerca de los adolescentes por eso, ¿no? Sienten que tienen que ahora mismo más que nunca controlar y educar, ¿no? Y claro, mis protagonistas son adolescentes, entonces sentí que ahí había también esa conexión metafórica. Y adolescentes que reivindican justamente la mancha, la suciedad, el olor del cuerpo. Me llamó mucho la atención creo que era el trabajo, la carta que Annelise escribe justamente a Clara explicándole cómo su cuerpo se le escapaba, todas las, pues eso, la mancha, la sangre, los flujos, el olor y que contrasta frontalmente con la impresión que daba la novela, por otra parte, de Annelise, tan bella, tan es un contraste efectivamente muy, muy sugestivo. Sí, claro, es que es totalmente cierto que el cuerpo en la pubertad... Hay un cuento que me encanta de David Foster Wallace, no sé si lo habrán leído, están entrevistas breves con hombres repulsivos. Se llama el cuento En lo alto para siempre. Y es un cuento que va de un niño que tiene 11 años y está cumpliendo los 11 años y por lo tanto ya empieza a notar que su cuerpo está cambiando. Y va justamente sobre esto, como de repente tiene poluciones nocturnas, le salen vellos donde antes no había vellos corporales. Y es un cuento maravilloso, muy tierno, pero también muy desasosegante sobre el entrar a la adultez, ¿no? En un cuerpo que de repente está metamorfoseando y convirtiéndose en otra cosa. Claro, yo pensé mucho en ese cuento cuando estaba pensando en Annelise y estas adolescentes que de repente están en un contexto en donde se tienen que sentar con las piernas cruzadas, utilizar una falda que les cubra hasta la rodilla, cuidado, están un poco más arriba, que no pueden mostrar casi nada, casi que incomoda que les crezcan los pechos, pero su cuerpo está cambiando y todo eso lo viven desde el contexto en el que están como una transformación monstruosa que también está ligada al sexo, que es eso oscuro, que es eso tabú, ese espacio misterioso que les está siendo absolutamente negado también, ¿no? Entonces hay una especie de horror, pero hay una especie de belleza y de atractivo y de fascinación, ¿no? Entonces, cuando ellas finalmente generan esta especie de culto al dios blanco en el edificio, en realidad lo que están es un poco atraídas por aquello mismo que les horroriza, están atraídas por esos cambios físicos, por la menstruación, por la sangre, por todo lo que les está pasando, les atrae, les parece misterioso y enigmático, pero también les produce miedo, porque están en un contexto en donde eso está constantemente negado, ¿no? Se les está diciendo que no pueden llevar su cuerpo al espacio público tal y como es. Tienen que cubrirlo, tienen que mantener secretos, ¿no? Uh-huh. ¿Quién? ¿Después? Adelante, José. Yo tengo una pregunta. Al inicio hablaste del proceso de migración. Yo quisiera saber en qué medida este proceso ha cambiado o no su manera de escribir. Si de repente se puede agarrar más cosas de Ecuador, que extrañan sus paisajes, su naturaleza, o al contrario, en qué medida piensa usted que ha cambiado o no su manera de escribir. Sí, yo creo que ha sido determinante. A ver, desde el primer libro yo estaba escribiendo sobre mi país. No de forma clara, sino los escenarios eran allí. Luego yo utilizo bastante, por ejemplo,
determinadas imágenes del paisaje sí que las utilizo mucho, ¿no? Por ejemplo, Ecuador es un país muy volcánico, tiene muchos volcanes, hay muchos terremotos. Yo estuve en el terremoto del 2016, que hubo muchísimos muertos, y yo estaba viviendo en Ecuador cuando pasó eso, ¿no? Pero yo recuerdo desde niña estar durmiendo y que tiemble todo y yo en plan, bueno, esto es normal, ¿no? Estoy acostumbradísima a que haya terremotos constantemente, a que haya erupciones, a que me lleguen en Guayaquil las cenizas del volcán de otra provincia del país y que de repente ver que todo está cubierto de cenizas. Es un país muy apocalíptico, o sea, de verdad. Pero es muy bello precisamente por eso. También, quiero decir, yo soy muy decimonónica en esto, como me atrae muchísimo todos estos paisajes de montañas, en plan a lo Friedrich, ¿no? Y el hombre mirando las montañas. Y los volcanes siempre han tenido como una atracción muy poderosa hacia mí. Y luego los cocodrilos, pero yo tuve que irme para materializar eso. Cuando estaba allí, estaba rodeada de la violencia de la que hablé hace un rato, de los paisajes, y no lo terminaba de digerir. Yo no soy una escritora que puede hablar de su presente. No funciono así. Hay autores que sí que pueden hablar de su presente y lo hacen de una manera brillante. Yo no tengo esa inteligencia. Necesito tener tiempo. La escritura me da tiempo también. Se extiende el tiempo de una manera loca cuando escribes. Vivimos como en un tiempo veloz, constante. La escritura no es veloz, es lenta. Es maravillosa por eso. Es lo único lento que tengo ahora mismo en mi vida. Y entonces, claro, cuando me fui, de repente pude pensar, tener tiempo. La violencia, por lo menos, no es que en España no viva violencias, sino que la violencia más inmediata de tener miedo por mi vida cuando salgo a la calle sí que desapareció. Y por lo tanto, tuve más tiempo para pensar en cosas, para recordar, para hacer memoria. También la escritura es hacer memoria, es construir pasado. Y soñar de repente y que cosas se materialicen, cosas que ya no tienes cerca. Entonces se volvió fuerte, se volvió un cuerpo fuerte en mí. Y eso yo no creo que lo tendría si estuviera viviendo en Ecuador. Probablemente si viviera en Ecuador no podría escribir de lo que escribo, ni podría escribir ni pensar los volcanes, ni los cocodrilos, ni la violencia como la pienso. A la larga, la relación que tengo con mi país sí que es una relación muy rilkeana, ¿no? En esto de la belleza es el principio de lo terrible, ¿no? Ecuador me parece radicalmente bello y radicalmente terrible, las dos cosas. Entonces, la migración me permitió esto. Sin duda alguna, yo creo que no habría podido escribir lo que he escrito si estuviera todavía viviendo en Ecuador. Habría escrito otras cosas. Sí habría escrito, pero otras cosas, diferentes. Adelante. No. y de hecho es algo que nunca me ha pasado. Nunca he escrito algo sabiendo cómo termina. Nunca. No me gusta escribir así tampoco. Creo que no podría, me aburriría mucho. Es decir, si ya sé a lo que voy, o sea, ya sé cómo tiene que terminar, ¿para qué escribir? Escribir me gusta que sea un ejercicio de descubrimiento. Algo así como cuando te sientas a escribir un poema y tampoco sabes cuál va a ser el último verso. O sea, no lo sabes. Lo ligaba al principio con la composición musical también. No sabes. Y no puedes saber cómo termina la canción o la composición musical si no la empiezas y la avanzas. Es todo lo anterior lo que te va a llevar al final. O sea, es casi que el final es el principio de una novela, ¿no? Es decir, tienes que escribir el principio para poder saber a dónde te lleva, hacia qué lugar te conduce. Y a mí me gusta que sea así, pero es verdad que sé que no es la única manera ni la manera más clara de sentarse a escribir una novela, ¿no? Hay muchos autores que trabajan de una manera más oficiosa en ese sentido. Yo soy un poco más caótica escribiendo. Me gusta ir viendo hacia dónde me llevan las cosas. Uh-huh. Creo que todos, o la mayoría
El mandíbula. ¿Quién? Uf. Cualquiera que diga va a ser terrible esto. No, yo creo que está... Mira, yo creo que todos los personajes que uno escribe en un libro siempre son el autor, de una u otra manera. Es decir, incluso cuando escribes un personaje que es lo que más odias y estás trabajando aquello que más odias, dice más de ti que de las personas que en tu imaginario detestas, ¿no? O sea, termina diciendo mucho de ti, mucho de cómo tú miras al mundo. Entonces yo creo que lamentablemente todos los personajes de Mandíbula tienen una parte sórdida y oscura de mí. Sí, me encuentro partes en absolutamente todos. Mira, incluso hay una parte biográfica en uno de ellos. Yo fui profesora de instituto y no la pasé así de mal como Clara, pero sí lo odié bastante. O sea, odié bastante trabajar con adolescentes. Después fui profesora universitaria, ahora lo soy, y en cambio me encanta ser profesora universitaria, pero los adolescentes, un poco sí los odio. De hecho, cuando fui adolescente, mientras era adolescente odiaba a los adolescentes, me odiaba a mí misma y odiaba a mis compañeros. O sea, sí que tengo como esta cuestión de Clara, de tener una especie de duda en la adolescencia con los adolescentes, no por las mismas razones, pero sí. Y entonces sí creo que hay allí como muchas cosas que tienen que ver con la oscuridad de las pasiones y de los afectos, que al fin y al cabo vienen de mis propias inquietudes y de nadie más. A mí me ha encantado la pregunta, ¿eh? Y de hecho, sí. Te voy a hacer una que es casi la misma o va un poco en el mismo sentido. Yo me he preguntado quién es la protagonista de tu relato. Si hubiera que elegir a una, o no es posible, o es una mala pregunta. No es una mala pregunta, sino que no sabría cómo responder, porque creo que las protagonistas son tres. Anneliese es Fernanda y es Clara, y son de distinta manera, ¿no? Anneliese es casi también... es un misterio, es un personaje muy misterioso, que hasta cierto momento, hasta que llega a la carta, nunca habla por sí misma, ¿no? No tiene esa capacidad de tener una presencia fuerte si no es hasta allí, hasta ese momento, el momento de la carta. Pero siento que todas son protagonistas de maneras distintas, ¿no? No sabría elegir a una. Es que Anneliese para mí fue una revelación. O sea, llegas al final y dices, la protagonista es ella, está escondida detrás de todo y en realidad es la que no da la cara, pero la que mueve todos los hilos. Sí. La protagonista, la escritora. Total. O sea, la que lo mueve todo, la que lo construye todo perfecto. Una mente manipuladora y precoz. Sí, que es también algo que dice mucho de mí, no porque yo me considere manipuladora, sino porque creo que eso es algo que me di cuenta escribiendo Mandíbula. En todas mis otras novelas hay un personaje manipulador, no igual que en esta novela, pero sí hay como una especie de inclinación al terror por el hecho de que haya personas que sean capaces de introducirse en tu cabeza a través del lenguaje. A ver, a mí el lenguaje me parece terrorífico. O sea, la misma palabra me parece terrorífica. Puede ser muy bella, pero también puede ser muy terrorífica. Y estoy muy de acuerdo con Lovecraft cuando dice en el terror sobrenatural que el terror en un relato, en un cuento, en una novela, es la atmósfera, no tanto la historia que se cuenta, es la atmósfera. Pero la atmósfera en un libro siempre es la palabra, es el tono, es el lenguaje, eso es lo que genera la atmósfera. No tanto lo que se cuenta, sino el cómo y de qué manera. Entonces, a mí sí que me produce bastante terror estas personas que son capaces de generar un verbo inhóspito que entre en ti e infecte tu pensamiento y de repente piensas de una manera totalmente distinta porque alguien te habló y fue capaz de cambiar algo en tu cabeza, ¿no? Bueno, lo que tienen líderes de sectas, ¿no? Esta facilidad para hablar e infectar el pensamiento de mucha gente, ¿no? Me parece terrorífico. Pero eso también lo puedes ver desde un punto de vista positivo, a lo mejor, ¿no? Y es también lo propio de la literatura. Total. Es que es algo que también puede... Y ahí ya no le diría infectar, sino ahí también puede conmocionar
el pensamiento de una manera luminosa, la escritura y la poesía y una novela, ¿no? Conmoverte, iluminarte. Incluso cuando es una novela que trabaja con temas dolorosos, ¿no? El dolor también puede ser luminoso. El dolor ilumina también partes del cuerpo y partes de la mente y de la psicología. Entonces, sí, creo que tiene ese doble juego. Uh-huh. No, que está muy evidente en tu novela y me parece uno de los ejes más que a mí particularmente me llamó la atención. Perdonad, os devuelvo la palabra. Adelante. Sí, de hecho, es curioso porque cuando yo escribí Mandíbula no tenía idea de que iba a ser una novela que la gente iba a llamar novela de terror. O sea, fue de verdad totalmente inesperado porque yo no soy una gran lectora del género de terror. Por supuesto que he leído, pero no soy Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es una enciclopedia, por ejemplo, de literatura de terror. Lo que sea que le preguntes, ella se lo ha leído. Yo no, o sea, no. Soy una lectora sobre todo de poesía y leo muchas cosas variadas y diversas, no solamente de terror. Y nunca pretendí escribir una novela de terror. Lo que ocurre es que, claro, si el tema que estás trabajando es el miedo en las pasiones humanas, el tema es el miedo, ¿cómo no terminar desarrollando una escritura que esté perturbada por esa emoción? Y si terminas desarrollando una escritura perturbada por la emoción del miedo, eso se termina contagiando en la lectura y la experiencia que tienes es de miedo, ¿no? Y eso yo no lo preví, ¿no? Pero es verdad que no es una novela que tenga una estructura tradicional de novela de terror, precisamente por eso, porque no fue el objetivo. Luego he publicado un libro de cuentos que se llama Las Voladoras. Y en ese libro de cuentos tampoco me propuse que fuera un libro de cuentos de terror, pero sí me propuse trabajar con lo gótico directamente, pero con lo que yo llamo gótico andino. O sea, me enfoqué con la mitología y lo simbólico y los relatos de terror de la zona andina de Ecuador, con toda esa tradición, ¿no? No desde una perspectiva costumbrista y naturalista, sino vinculándolo con terrores del diario vivir, con terrores como eso, como los femicidios, el que esté prohibido el aborto, con cosas así, pero llevándolos al lugar mitológico y simbólico. Un poco eso, que el terror es geográfico también, ¿no? Es por eso la literatura de terror francesa no tiene nada que ver con la literatura de terror inglesa y así, porque es geográfico. El miedo es geográfico. Entonces, ahí sí que hubo una inclinación. Pero mis dos primeras novelas, la Desfiguración Silva y Nefando, son novelas que sí que son inquietantes, sin duda alguna, sobre todo Nefando. Es muy inquietante y perturbadora, pero no es una novela de terror. Y la primera tampoco lo es. O sea, no están más lejanas a ese género, ¿no? Y ahora mismo estoy escribiendo una novela que no va a ser de terror tampoco. Es decir, yo no estoy casada, no me termino de casar con ningún género y sí me interesa explorar sobre todo, sí que creo que tengo unos ritornelos en mi escritura y los ritornelos más que ser un género, los ritornelos son la violencia, el deseo y el miedo y cómo de una u otra manera están enlazados. Y a eso sí termino volviendo siempre, pero eso es algo que se puede trabajar en muchos géneros literarios, no solamente en el género de terror o en el thriller, ¿no? Por ejemplo, en Mandíbula empieza con un secuestro, pero no termina de ser del todo un thriller porque en algún momento rompe con la estructura del género. Y por eso mucha gente que empezó a leer Mandíbula pensando va a ser un thriller como los clásicos, después me decían, pero me engañaste. Y yo, bueno, es que no prometí nada tampoco, pero sí. Y lo mismo pasó con el género de terror. Había personas que lo leían y me decían, pero esto no es una novela de terror. Y había otras personas que la leían y me decían, claro que es una novela de terror.
depende de los lectores, ¿no? Ya a este punto ya creo que depende de la lectura que uno haga de un libro, si uno considera que se inscribe o no se inscribe en tal género o en otro. Sin embargo, Mónica, perdonad, vuelvo a tomar la palabra. Sin embargo, acabas de publicar un libro de cuentos. Es decir, el miedo, la violencia, el deseo se pueden trabajar en varios géneros, pero has elegido en un momento dado un formato más breve que la novela. ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado a necesitar ese formato más breve? Tenía muchísimas ganas de probar cómo iba a ser la experiencia de escribir cuentos. Yo había escrito novelas y había escrito libros de poesía, pero nunca había escrito cuentos. Y es un género que me gusta mucho, lo leo bastante y me llegó la pandemia, estaba confinada en una guardilla muy, muy chiquitita en Madrid, en el centro de Madrid, y dije, bueno, ahora es el momento para probar con este género, ¿no? Y la verdad es que me apeteció mucho y lo escribí en 3 meses y me terminó saliendo este libro de gótico andino, ¿no? Con una imaginería que yo he bebido desde que soy una niña, pero que no se conoce mucho fuera de Ecuador, ¿no? Es un tipo de terror y un tipo de imágenes bastante desconocidas. Y ahora que lo tienes escrito, ¿sabrías decir lo que te ha aportado el género del cuento, el formato breve con respecto a la novela, retrospectivamente? Yo tengo que decir más que encontrar diferencias a la hora de sentarme a escribir. Encuentro, o en lo que más me focalizo es en lo que tienen en común todos los géneros, y lo que me he dado cuenta es que siempre cuando estoy escribiendo cualquier cosa, ya sea un libro de poesía, un libro de cuentos o una novela, siempre estoy buscando esa experiencia poética de la que hablaba, que tuve con Mandíbula, con la mandíbula, que tuve con Nefando, con otro tipo de elementos que no viene en el caso ahora hablar, que tuve con Las Voladoras también. Estoy como buscando una experiencia emocional que me venga a través del lenguaje, de la escritura, que me emocione y que me saque de una especie de estado de alienación en el que estoy constantemente cuando no estoy escribiendo. Y es eso lo que me motiva a escribir, y es lo que encuentro. Más bien encuentro puros nexos, ¿no? Me gusta mucho Anne Carson, ¿no? Que tiene libros tan híbridos, que son libros muy híbridos. En especial, por ejemplo, me gusta Autobiografía de Rojo, de Anne Carson, que es una novela en verso, ¿no? Me encanta una autora que escriba una novela en verso hoy en día, ¿no? Y pensaba mientras escribía Las Voladoras, incluso hay un cuento que para mí es casi más un poema que un cuento, es un cuento muy cortito, de una página, por eso digo que me parece casi más un poema que un cuento. Y más que contar una historia, lo que hace es eso, como generar una atmósfera con el lenguaje específica. Y me di cuenta también, escribiendo cuentos, de cómo tiendo a ir hacia allá constantemente. Con la novela tiendo a ir hacia allá, con el cuento también, y evidentemente cuando escribo poesía. Muchas gracias. Adelante. Claro, yo me gané una beca estudiantil. Fui primero como estudiante. Me mudé a Barcelona y estuve viviendo un año allí como estudiante. Después me fui a Madrid también a estudiar y terminé estando 3 años. Y creo que fue así, ¿no? Fue por una cuestión azarosa. Lo que sí sabía era que me quería ir de Guayaquil, porque estaba muy adolorida por las situaciones de allá. Luego regresé a Guayaquil. Estuve 3 años viviendo en España y regresé a Ecuador con la intención de quedarme en Ecuador, de hecho. Mi intención era quedarme a vivir allí. Viví 3 años en Ecuador otra vez y desarrollé la ansiedad, que te hablaba antes, que ahora tengo ansiedad y tengo a veces ataques de ansiedad, pues la desarrollé en esos 3 años, porque además de trabajar y escribir, también, obviamente, es que no... me hice activista allí. Trabajaba con casos de violencias de mujeres, pero también con la comunidad LGTBI+. Y las circunstancias allá son bastante duras. Y no lo pude... Hubo un punto en el que ya no, psicológicamente no lo pude resistir más.
Y ahí ya tomé la decisión de emigrar y me sentí culpable durante un tiempo. Y después, cuando mejoró mi situación mental y psicológica, ya no me sentí culpable y supe que tomé una decisión buena para mí. Pero sí, creo que fue azaroso. Si me hubiera ganado la beca en otro lugar, habría terminado yendo a ese otro sitio. Y es verdad que mientras estuve de estudiante en España ya desarrollé afectos allí, amigos que ahora son mi familia, elegida además. Y estuvo claro para mí que quería, si me iba a ir ya de mi país y me iba a alejar de mis amigos, de mi familia toda entera vive en Ecuador todavía, y yo quería que fuera en un sitio donde tuviera al menos 1, 2 o 3 amigos. Y ya había hecho esos amigos en España por haberme ido a estudiar. Entonces decidí, vamos, voy allí, que es un sitio donde tengo brazos en donde caer si algo me pasa, ¿no? Y fue una buena decisión. Ahí también estaban mis editores. De repente me empezaron a editar en España. Una editorial pequeña que se llama Candaya en Barcelona me empezó a editar. Y ellos se convirtieron como en unos padres también para mí, mis editores, ¿no? Entonces todo se dio para que me mudara allá. Fue una cuestión más que de decisión, de coincidencia. La vida me llevó. Adelante. Nada, bueno, justo lo había respondido antes. A ver, es complicado. A ver, sí y no a la vez. Sí, si eso significa decir que mi escritura trabaja con temas que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con el daño, que tienen que ver con la crueldad, sin duda alguna. ¿Cómo decir que no si eso es algo que trabajo? Y no si eso significa que instrumentalice la escritura para denunciar algo. Creo que a veces cuando la gente nos pregunta, cuando se nos hace la pregunta de si nos consideramos escritores comprometidos, pareciera que se estuviera poniendo a la literatura como un instrumento político. Y no creo que la literatura es un instrumento de nada. La literatura es un lugar de pensamiento, de emoción, de conmoción. Es un espacio revolucionario y de resistencia, pero precisamente porque no le es útil a nada. No es útil, es más bien un lugar de supervivencia, ¿no? Es a través de eso que podemos sobrevivir, como dice Raúl Zurita, que es un autor, es un poeta chileno que me gusta mucho. Dice que la poesía le ayuda a sobrevivir. A mí también, a mí me ayuda a encontrar belleza en lugares en donde a veces solamente puedo ver horror. Y por eso no me gusta instrumentalizarlo. También, claro, pasaría una cosa curiosa si lo instrumentalizas, que al utilizarlo como un medio para llegar a un sitio, te cierras todas las otras vías a las que podrías llegar si no tuvieses la mirada puesta en un solo objetivo, ¿no? A veces tener un único camino muy delimitado te hace ciega o te pone ciega a todas las otras posibilidades. Y eso justo es lo que creo que una escritora o un escritor no puede hacer nunca. Cerrarse a las posibilidades que la propia escritura le propone. Adelante. Pues mira, una cosa que hice fue leer en ese momento sí que leí muchísima literatura de terror. Porque claro, mis protagonistas eran chicas que estaban fascinadas por el terror y les gustaba y consumían y veían películas y leían muchas creepypastas, que son estas historias de terror que circulan por internet, tipo Slenderman, no sé si lo conocen, pero sí, leyendas urbanas, pero del mundo online, ¿no? Y eso, leían cómics de terror, veían películas, leían historias de terror, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si yo quería meterme en la mente de mis protagonistas, también tenía que estar empapada de eso.
Yo sabía que quería estudiar con Mandíbula la emoción del miedo, así que también quería estar un poco aterrorizada mientras escribía. Y la verdad que sí fue una experiencia que ahora no volvería a hacer, porque además en el tramo final de la escritura de Mandíbula, no fue la única razón, pero sí fue una de las razones, empecé a desarrollar un insomnio crónico. Estuve con insomnio como 2 meses y medio, no dormía más de 3 horas al día. Y no fue por escribir Mandíbula, fue por otras razones más, porque había acabado de emigrar, y migrar para mí fue difícil, duro dejar a mi familia, etcétera, etcétera. Fue por muchas razones. Pero tampoco colaboró especialmente que yo estuviese leyendo creepypastas a las 2 de la madrugada o que estuviera viendo películas de terror de forma obsesiva y leyendo cosas perturbadoras todo el tiempo. O sea, ciertamente no ayudó. Entonces, por ejemplo, el proceso creativo de Mandíbula sí que estuvo muy, muy lleno de eso, de lecturas y de películas de terror y de pensar el miedo. Para mí la escritura es un ejercicio, como lo he dicho antes, de pensamiento. Me encanta poder inventarme una historia como excusa para pensar algo. Por eso sí que veo el nexo también entre la escritura de una novela y la escritura de un ensayo también, ¿no? Es ensayar, es pensar algo. Entonces yo estaba todo el rato pensando en el miedo y pensando en qué es el miedo, por qué está conectado, de qué manera se conecta con el deseo. ¿Qué es el miedo? ¿Un motor o un elemento paralizante? ¿Qué hace con nosotros? ¿Por qué hay deseo en el miedo? ¿Por qué a veces deseamos lo que nos atemoriza? ¿Por qué a veces nos atemoriza lo que deseamos? Etcétera, etcétera. Y todo eso lo pensaba mientras veía películas de terror. La verdad es que eso fue muy fascinante porque de repente las películas de terror cobraron una dimensión para mí. Las buenas películas de terror cobraron una dimensión de significados poderosísima que antes no lo tenían porque las había visto sin pensar en ellas, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, estoy escribiendo una novela en donde estoy leyendo mucho sobre música. Y para mí los procesos escriturales son procesos de descubrimiento también porque empiezo a leer con una especie de fascinación aquello que me sumerge en el mundo ficcional que estoy trabajando. Entonces aprendo sobre muchas cosas, ¿no? Ahora estoy leyendo mucho sobre física cuántica y música, por ejemplo. O sea, yo de física cuántica no tengo ni idea, pero me he puesto a leer sobre eso y ahora estoy leyendo mucha física cuántica divulgativa, obviamente, porque la otra no la podría entender. Y eso enlazándolo con la música y con los conocimientos musicales y de repente la armonía de las esferas y luego, yo qué sé, pues la teoría de cuerdas y todo eso como tiene que ver con la vibración y el sonido. Entonces lo mismo me pasó con Mandíbula, estuve investigando mucho y en realidad me ha pasado con todos mis libros. Sí, me encantaría. Mira, de hecho, ¿a quién no le gustaría eso? El sueño es eso, ¿no? No, sería genial. De hecho, mira, ¿fue la semana pasada o hace 2 semanas? Se vendieron los derechos cinematográficos de Mandíbula. Entonces, no sé finalmente si lo van a hacer película o serie, pero se vendieron los derechos. Entonces, ahora pues esto es muy lento siempre, el mundo del audiovisual es lento, pero acaba de pasar, así que vamos a ver si sale algo. Qué genial. Sí. ¿Sí? Tengo que decir que no. No. Y de hecho, ya te digo, no es mi novela más dura. La novela, por lo menos lo que la gente me dice, es que la más dura es Nefando. Nefando es una novela que va sobre abuso infantil. Y bueno, hay mucha gente que me ha dicho que llegaba a un capítulo en donde cerraban el libro y decía, ya no lo leo más. Esa es la más dura, es anterior a Mandíbula. Y también me preguntaban lo mismo. Una vez tuve una entrevistadora que se enfadó conmigo. Estaba enfadada, se notaba que estaba enfadada conmigo porque se había tenido que leer el libro. Y ella estaba enfadada, ¿no? Digo, de Nefando, ¿no?
me hizo preguntas que tenían que ver con, bueno, pero ¿por qué nos haces leer esto, no? Y recordé este ensayo maravilloso de Maggie Nelson que se llama El arte de la crueldad, que es justamente lo que problematiza es eso, no solamente en la literatura, sino en el cine y en todo el arte. Maggie Nelson pone sobre la mesa de, es necesario a veces esta violencia a la que los artistas nos someten a nosotros como lectores y espectadores, etcétera, etcétera, ¿no? Me pareció fascinante ese libro, ese ensayo, ¿no? Yo nunca me pregunto si es necesario someter a mis espectadores a esto. Sí me pregunto si es necesario para mí pensarlo. Es decir, no lo hago desde un lugar banal, ciertamente. O sea, no lo hago desde un lugar de voy a hacer esto por la pura espectacularidad de la violencia, ¿no? Estoy totalmente en contra de la espectacularización de la violencia. Pero también estoy en contra de borrar la violencia como si no existiera, porque eso hace que generemos una sociedad cada vez menos empática con respecto al dolor de los demás y también genera una especie de censura o de autocensura que nos formulamos de no voy a pensar en estas cosas, como si no nos habitaran, como si no fuéramos monstruosos en realidad por dentro. Por dentro tenemos emociones muy complicadas, a veces terriblemente violentas. Si no las pensamos, ¿cómo evitamos la crueldad, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho de Richard Rorty, es ese libro en especial que me gusta, en donde piensa Lolita de Nabokov y piensa también 1984 de Orwell. Y pensando en esos libros, él dice, son libros que trabajan sobre la violencia y la crueldad, ¿no? Y dice, bueno, sin esta clase de libros, ¿cómo aprenderíamos a estar atentos a la crueldad? Ahora, por ejemplo, leemos Lolita y entendemos cosas que el público de los años 50 no entendió cuando Nabokov sacó Lolita. Hay muchas entrevistas a Nabokov en YouTube en donde le hablan sobre Lolita, esta chica muy sexual y atrevida, y Nabokov se enfada y les dice, yo no estaba escribiendo sobre una chica muy sensual y tal, mi novela va sobre un abuso. Está claro, es así, o sea, aquí hay una situación tal, y estaba muy enfadado con la lectura que hubo de Lolita. Hoy en día nosotros leemos Lolita como una novela increíble en donde no la entendemos como la entendieron en los años 50 muchos lectores. Entonces Lolita nos enseñó algo. Entonces nos enseñó a estar más atentos a determinadas cosas que tienen que ver con la crueldad. Entonces yo sí que creo que es muy importante que el arte sea un espacio en donde se pueda pensar la violencia. Si yo pienso en mis lectores, creo que me censuraría más. Y no me gusta escribir con esa barrera, pero sí me pongo una barrera ética, y la barrera ética tiene que ver con esto es necesario que yo como autora lo piense, es necesario para mí, y al pensarlo para mí, por lo tanto se traslada a mucha gente porque yo soy una más en este mundo y mi sensibilidad es muy parecida a la de mucha gente. Entonces, si ya me pongo allí como ese límite, ya sí que creo que de cierta manera estoy pensando en ciertos lectores, no en todos, pero en ciertos. Gracias. A mí es algo que me interesa mucho. Me interesa mucho la relación madre-hija. Y también me interesa la de padre e hijos, ¿no? Es algo que estoy trabajando más ahora en la novela que estoy escribiendo, más la de la paternidad, porque esa sí que no lo había pensado mucho en mis otras novelas. Pero la relación entre madre e hija me interesa casi a nivel mítico también, ¿no? Ese nivel mítico de la madre, de la diosa blanca de Robert Graves, ¿no? Me parece fascinante. Yo soy una lectora voraz de Joseph Campbell y de Robert Graves. Me interesan mucho estos mitólogos, estos estudiosos de los mitos.
me interesa la mitología, la simbología. Creo que, como decía Joseph Campbell, el mito es una forma en la que las sociedades piensan sus terrores fundamentales, sus terrores primarios, atávicos casi, y les da una forma que sea digestible o digerible. Entonces, claro, a mí la maternidad, en ese sentido, esa relación de madre e hija me interesa por eso, por esa vertiente mítica. No es tanto por una cuestión biográfica, no es tanto por una cuestión pues de una relación particular, sino del genérico, de lo que representa, de lo que termina representando, ¿no? Y esa especie de relación violenta que se genera en la jerarquía familiar, ¿no? Porque vivimos, pues, en eso, tenemos familias que están estructuradas en una jerarquía muy clara, madres y padres, hijos, y por eso las familias son violentas, porque son jerárquicas. Es difícil. El otro día estaba hablando con una autora española que es de Bilbao, se llama Aisha de la Cruz, y ella acaba de ser madre, acaba de dar a luz a una niña. Y ella me decía a mí, Mónica, es que ahora que tengo una hija me doy cuenta de todos los momentos en los que tengo que privarme de ser violenta, pero tengo muchas ganas a veces de ser violenta, pero me privo porque es que hay una situación de desventaja, de desigualdad de poder tan grande. Y entonces ella me dijo que estaba pensando mucho, ahora en esta circunstancia tan clara de la maternidad, pensando mucho lo que significa tener una relación en donde tú tienes un claro poder, ¿no? Lo difícil que es no aprovecharse de eso o no pasar una línea. Y creo que a la larga las relaciones maternofiliales y paternofiliales son esa tensión constante de tratar de no pasar esa línea, y a veces se la pasa. No creo que haya una sola relación maternofilial o paternofilial en donde en algún momento no se haya pasado esa línea de poder, ¿no? de poder aplastar, porque tienes la posibilidad de hacerlo. Luego a lo mejor te arrepientes, pides perdón, tratas de subsanarlo, pero sí hay allí algo que me parece increíblemente fascinante, esa posibilidad de aplastar. Lo que Orwell llamaba en 1984 la bota, ¿no? Poseer la bota con la que puedes aplastar a alguien, ¿no? Si tienes la bota y puedes tomar la decisión de no hacerlo, es una decisión de todos los días, no una decisión de solo un momento, ¿no? Sin embargo, en tu novela las madres se sienten también amenazadas por sus hijas. Sí. Es un doble juego total. De hecho, les temen, ¿no? Hay algunas madres que le temen a sus hijas, le temen a la intensidad de su amor, le temen a la intensidad del apego, le temen también a lo que significa convertirse ahora en sus cuidadoras, ¿no? En cuidar, además en ese ambiente tan restrictivo en donde los padres no están, ¿no? Es como que están en otro sitio, no están nunca en la crianza. Entonces, de repente parece que la hija también es un lugar temible, sobre todo porque mientras va creciendo, es el lugar de juventud y de reflejo versus el decaimiento de la madre, ¿no? Y esto me recuerda también una cosa maravillosa. No sé si han visto esta película, se llama Animales Nocturnos. Es una película protagonizada por Amy Adams y Jake Gyllenhaal. Y hay un momento en esa película en donde Amy Adams está con su madre y se quiere separar de la madre, ¿no? Se quiere ir a vivir con el novio, etcétera, etcétera. Y le dice, y la madre encarna todo lo que ella odia en el mundo. Es una mujer como adicta al dinero, como demasiado desapegada de temas políticos. Entonces, Amy Adams odia a su madre en esa película, ¿no? Y entonces hay un momento que tiene una conversación tensa, y en un momento Amy Adams le dice a su madre, es que yo no soy como tú, ¿no? Somos muy diferentes, no podemos ser amigas. Y la madre la mira, se le ríe y le dice, querida, lo vas a descubrir muy pronto, pero todas somos nuestras madres. O sea, como no eres diferente a mí. Te vas a dar cuenta con los años cómo te vas a terminar pareciendo cada vez más a mí, ¿no?
Y ese espejo también terrorífico, ¿no? que existe, de verte reflejado en alguien a quien a la vez en ciertos aspectos rechazas, ¿no? Y eso me parece fascinante. Es Clara, ¿no? Sí, sí, esa es Clara, total. Uh-huh. Yo creo que tenemos aún un poquito de tiempo, si hay alguna pregunta. No vamos a agotar a Mónica, pero si tenéis alguna pregunta. Adelante. Uf, esa pregunta es muy difícil. Para mí siempre es muy difícil esa pregunta, fíjate, y mira que es una pregunta que nos la hacen mucho a las personas que escribimos, y la mayoría de la gente, de los autores, mis amigos, siempre lo tienen muy claro, y yo en cambio prefiero ser sincera porque podría inventarme ahora mismo un montón de nombres, pero en realidad no tengo idea de quién claramente ha marcado mi escritura. Sé que hay un cúmulo de autores que he leído y que me fascinan. Entre ellos, por ejemplo, nombré a David Foster Wallace, pero mi escritura es muy diferente, y sé que no tengo nada que ver con él, pero sin duda alguna es un autor que he leído profundamente todo lo que ha escrito, todo, me encanta. Luego leo muchísima poesía, entonces creo que esa lectura de poesía de una u otra manera tiene que haber influenciado mi escritura. No sé de qué manera, quizás con la inclinación, las búsquedas tienen que ver con esa lectura de poesía. Leo muchísima poesía, sobre todo latinoamericana, pero también me gusta muchísimo un autor que de hecho es egipcio, pero vivió siempre aquí. No sé cómo pronunciar su nombre, Edmond Jabs, a lo mejor. No sé pronunciarlo en francés, discúlpenme, pero es un autor egipcio, un poeta maravilloso que tiene un libro maravilloso, se llama El libro de las preguntas. Ese libro me lo he leído, es como mi Biblia para mí, por ejemplo, es mi Biblia. Y he leído muchísimos autores, por lo tanto, de poesía que creo que me han marcado. Lo tengo menos claro en novela. Por ejemplo, me gusta muchísimo Jules Renard, adoro a Jules Renard. A Christa Wolf me fascina. Hay tantos autores que me gustan, que Radovan Nazar es un autor brasileño que me encanta también, pero no tengo claro de qué manera evidente me han influenciado. Sin duda alguna me han influenciado, pero no sé de qué manera tan evidente. Quizás, sobre todo, tengo que decir que me inclino o me siento muy inclinada hacia autores que trabajan la escritura como algo sensorial, que no se limitan a contar una historia, sino que tratan de hacerte sentir algo a través del sonido, de la palabra, del tono, porque sé que hay autores que escriben más de una manera mucho más, digamos, narrativa, plenamente narrativa. De autores franceses, por ejemplo, alguien que estoy leyendo muchísimo y me encanta Pascal Quignard. Me encanta Pascal Quignard. Y he leído muchísimos libros de él, y él tiene muchos libros, pero todos los que están traducidos al español, todos me los he leído. Y ahora, por ejemplo, siento que él está siendo una influencia muy grande para la novela que estoy escribiendo ahora sobre la música, porque él ha escrito mucho sobre la música. ¿Una última pregunta? Luego os arrepentiréis, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Mónica, muchísimas gracias por esta hora y media de conversación apasionante. Después de haberte leído, ha sido realmente un placer escucharte. Gracias a todos. Gracias. Te esperamos de vuelta en cuanto puedas. Muchas gracias. Qué bueno haber estado acá. Muchas gracias. Lo hemos disfrutado mucho. No he tenido que aplastar el botón rojo.